Buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal están? Buenas tardes, abogado. ¿Todo bien? ¿Y usted qué tal? Bien, jóvenes, bien. Vamos a pasar la lista rápidamente. Vamos a ver a dónde tengo. Aquí está. Jesús Francisco Velázquez Maldonado. Presente. José Sebastián Yaar Lara. José Francisco Cardona Bueso. Presente, abogado. Eva Cecilia Oliva Guigurens. Moisés Nazar Vázquez. Diego Fernando Maudó. Otto Eduardo Martínez Montoya. Andrés Santamaría Callejas. Presente, buenas tardes. Abogado, Diego dijo en el grupo que tenía problemas para entrar al portal. Ah, ok. Gracias. Astrid María Trabanino Vázquez. Buenas tardes, abogado presente. Buenas tardes. Alexis Fernando Cruz Duarte. Presente. Diana Patricia Hernández. Presente, abogado. Florencia Zelaya Reina. Presente, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Josué Avilés Paz. Presente, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Irías Corrales. Presente, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaime Armando Andar Argueta. Presente, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos José Cobo Bustillo. Presente, abogado. Buenas tardes. Jennifer Fabiola Mendoza Romero. Presente, y Giovanna Leticia. abogado, buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Giovanna Leticia Vanegas Rubio. Buenas tardes, abogado presente. Buenas tardes. Me faltan Otto, Diego y Eva. Diego, que está teniendo problemas de entrar, no sé si ya entró. No ha entrado, ok. Bien, jóvenes, entonces, ayer decíamos que hay un trabajo que hay que realizar. Ya ustedes recibieron en sus correos institucionales las instrucciones y la distribución de grupos. Son 3 grupos, son 3 casos prácticos y básicamente sobre materia de arbitraje, ¿verdad? Entonces, si tuvieran alguna duda me dicen, pero es un caso práctico en el que yo hago una serie de preguntas que se deben responder haciendo fundamentación jurídica como si fuesen abogados. O sea, me interesa que ustedes empiecen a redactar como abogados, que empiecen a responder las preguntas como abogados. Diego. Buenas tardes, abogado. Solo decirle que acabo de ingresar, no sé si ya pasó lista. Ahorita te estoy marcando. Moisés también, lo estoy viendo por ahí. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, Moisés. Y me hacían falta también Otto y Eva. Así es que vamos, tienen 7, 8 minutos. Bien. Diga, Moisés. No, lo dejé así sin querer. Ah, ok. Jaime, dígame. Disculpe, abogado. Sí. Mira que quería hacerle una consulta con el trabajo asignado. Sí. Son 3 casos, entonces cada grupo tiene que desarrollar su caso o es los 3 por grupo. No, cada grupo su caso. Solamente un caso. Ah, ok, gracias. Sí. Solamente un caso. Entonces tienen que desarrollar las respuestas a esas preguntas como si fuesen abogados y yo estuviese solicitándoles esa asesoría. No necesito respuestas kilométricas, ¿ok? Yo necesito una respuesta que diga, conforme lo previsto en el artículo tal, el arbitraje es de tal naturaleza y conforme el artículo tal, se debe hacer esto y esto y lo otro, o sucede esto y lo otro, o es competente esto y lo otro. Dígame, Carlos. Eso le iba a preguntar, abogado, que más bien yo le iba a preguntar que cuántas páginas cada respuesta, pero ya me dice que son breves. Breve, para nada. No hay que ahondar en lo que no necesita. Diga, Moisés. Así que solo quiere una respuesta directa a la pregunta, sin tener que responder por otras cosas. Así es, si yo le pregunto a usted cuál es su nombre, usted me va a decir mi nombre es Moisés Nazar Vázquez, punto.
Si usted me dice, me llamo así porque mi padre tal cosa, porque mi madre tal cosa, porque le gustó el nombre, porque conocieron a tal... No, nada de eso, ¿verdad? Entonces, bien puntual. Abogado, respecto a lo que preguntó Esa era Jaime, mi pregunta. respecto a lo que preguntó Jaime, o sea, sería mi grupo número 3, respondemos el caso práctico 3 o... Así es. Okay. Así es. Solo sería un caso por grupo que hay que responder entonces. Así es. Así es. Ah, ok, yo estaba confundido, yo también pensaba que eran los 3 por grupo. No, solamente uno por grupo. Por eso lo tienen que hacer bien. Perfecto, entonces. Sí. Gracias, abogado. Y es bien sencillo, o sea, les dije que lo entreguen el martes, pero lo podrían hacer hoy o mañana o cuando quieran, ¿verdad? O sea que no hay ningún problema, ¿verdad? Y me lo mandan por correo también y nada más, ¿verdad? Abogado. Y Diga. solo en base a la ley de conciliación y arbitraje, ¿va? No. Ahí vas a ver ley de inversiones, vas a ver ley de conciliación y arbitraje. Ok. Y creo que nada más. Sí, yo creo que solo esas dos. Y el reglamento de la ley de inversiones. Listo. Gracias. Ok. Bien, jóvenes. Entonces, en el contenido del curso ya está lo que no estaba. Y bien, vamos a irnos directamente a la ley sobre comercio electrónico, ¿verdad? Es una ley del 2013. Es una ley del 2015, perdón. Del 2015. Y esta ley básicamente abre la puerta a un mundo que antes no existía en la legislación para poder darle valor legal a la comercialización electrónica, a el intercambio de bienes y servicios por mecanismos electrónicos. Y básicamente nos permite aterrizar algunos temas que habían quedado como nebulosas antes de que tuviéramos esta legislación. Ahora que ya tenemos una ley sobre comercio electrónico y una ley sobre firmas electrónicas, ambas relacionadas entre sí, ya podemos tener una respuesta más clara a la forma en la que se puede documentar un contrato por medios electrónicos. Entonces, vamos a ver la pantalla y cada uno de ustedes también va a tener que ir haciendo sus propias anotaciones sobre esta ley, ¿verdad? 27 de abril de 2015, le decía que es una ley que básicamente no mucha gente conoce, por eso la he incluido dentro del contenido del curso, porque me parece que como abogados tenemos que tener claridad de que esto va a ser cada día más agresivo, el tema del comercio electrónico, y tenemos que saber dónde está la fundamentación jurídica para responder las consultas de nuestros clientes. Entonces, lo primero, el considerando que establece que hay una irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación. Efectivamente, ya el mundo industrial, el mundo empresarial y aún el sector gubernamental ya tienen una necesidad irrenunciable, necesaria, una obligación de poder darle fundamentación jurídica a la contratación virtual. Y en ese sentido han aparecido nuevos modelos de contratos. Evidentemente, ustedes cuando firman un contrato por la compraventa de un producto en Amazon, ustedes no están recibiendo un documento en papel, en físico. Ustedes están contratando por la vía digital. Y ese comercio electrónico, evidentemente, también puede generar conflictos, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber cómo abordar el tema. En ese sentido, hay nuevas formas de contratación y de tramitación, ¿ya? Por un lado, los privados contratamos, por otro lado, ya sea que el Estado contrate o haga tramitología virtual. La contratación por medios electrónicos es una incuestionable realidad y la sustitución del papel por su equivalente funcional, el mensaje de datos, es cada día más frecuente. Qué importante esto, y por eso está entre comillas, porque luego va a ser un término que define la ley. El mensaje de datos. El mensaje de datos es como lo más importante, la espina dorsal de esta ley. Y vamos a ver qué demonios es el mensaje de datos, qué forma puede revestir, cómo puede configurarse el mensaje de datos, cuáles son sus elementos característicos. Y este tipo de mensajes sustituyen el papel. Yo ahora no necesito un papel para demostrar que he contratado.
Basta un mensaje de datos, basta un correo electrónico, basta un mensajito, basta aceptar un link, basta darle accept a los términos y condiciones, basta someterse con un clic a las condiciones de un contrato. Y tercero, es procedente la creación de un marco legal que valide estas nuevas formas de contratación. O sea, esto no está en el Código de Comercio, esto no está en el Código Civil. No existía esto para el año 1906 y para el año 1950. Para el 2015 sí. Por eso es que para darle seguridad jurídica a estas nuevas formas de contratación electrónica surge este decreto. Y en ese sentido, el artículo primero establece cuál es el ámbito de aplicación, ¿verdad? Así como allá decíamos en los call centers, tiene que ser en Honduras. Bueno, miren qué interesante el ámbito de aplicación de esta ley. Esta ley regula todo tipo de información en forma de mensaje de datos utilizada en el contexto de actividades comerciales, con excepción de obligaciones asumidas por el Estado en virtud de convenios o tratados internacionales, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas que tengan como finalidad la protección de la salud y la seguridad pública, incluida la salvaguarda de la defensa nacional, los intereses del consumidor, el régimen tributario y complementa la normativa reguladora de defensa de la competencia. Entonces, básicamente, lo que nos está dando no es un ámbito de aplicación territorial, sino un ámbito de aplicación por materia. O sea, esta ley no se va a limitar a Honduras, porque yo no estoy contratando con Amazon en Honduras. Yo estoy contratando actividades, materias, todo lo que tiene que ver con salvaguarda de los intereses del consumidor, régimen tributario, porque va a haber una afectación fiscal y además complementa la actividad, la normativa reguladora de la defensa de la competencia, o sea, las prácticas anticompetitivas, el comercio desleal. Todo este tipo de materias son objeto de la aplicación de esta ley, ¿ok? Hace un paréntesis con respecto a temas que tienen que ver con obligaciones estatales derivadas de convenios internacionales o tratados internacionales, ¿ok? Esta es una ley que no afecta lo que dicen esos tratados, ¿ya? No invade ese terreno, sino que simple y sencillamente regula esas actividades comerciales. ¿Cómo debemos interpretarla? A la ley la debemos interpretarla por su origen internacional. O sea, nos está diciendo, mira, no te encasilles, no te metas en una caja. Tienes que salirte de la caja y tienes que pensar que esta ley se origina internacionalmente. ¿Ok? Y lógicamente deriva de una necesidad para promover la uniformidad de la aplicación y observancia de la buena fe, porque ya todos los países lo tienen, menos Honduras. O es una forma de decirlo, Honduras está entre los países que no tenían este tipo de regulaciones y eso provocaba un desfase legal, legislativo. Las cuestiones relativas a materias que se rigen por la presente ley y que no estén expresamente resueltas deben ser dirimidas de conformidad con los principios generales en que se inspira. O sea, si hubiese algo que no dice la ley, el derecho supletorio que tenemos que utilizar puede ser perfectamente el derecho supletorio internacional. ¿Por qué? Porque esta ley atiende a esos principios internacionales, a la uniformidad, a la homologación de la legislación internacional sobre la materia de comercio electrónico. Es una ley muy corta, deja muchas cosas por afuera. Y luego establece aquí una posibilidad para modificar mediante acuerdo de las partes, ¿ok?, ciertas cosas de la ley. Por ejemplo, salvo que se disponga otra cosa, en las relaciones entre partes que generan, envían, reciban, archiven o procesen alguna otra forma de mensaje de datos, las disposiciones del capítulo 4, dice, pueden ser modificadas. Miren qué interesante, una ley que dice que las partes pueden modificar lo que establece la ley en uno de sus capítulos. Pregunta. Sí, tengo una. ¿Cuáles son esos principios específicamente a los que se refiere ese artículo? Eva nunca entró, ¿verdad? No, no entró. Los principios internacionales, o sea, si por ejemplo vos te encontrás con un principio de la nación más favorecida, ¿verdad? Entonces puedes aplicarlo perfectamente. Puede ser que nunca encontres ese principio en esta ley, pero solo por el hecho de ser un principio de observancia internacional lo puedes aplicar. Entonces lo que la ley te está diciendo es,
yo no quiero vulnerar, limitar la aplicación de otra normativa internacional, sino que esto sirve como cuerpo básico legal para Honduras. Al punto que incluso te dice en el artículo 3 que las partes pueden modificar esto de la comunicación de los mensajes en el capítulo 4. Cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a tener que acordarnos que lo podemos modificar por convenio de las partes, por la pacta sunt servanda, por la voluntad de las partes de querer decir esto sí, esto no. ¿Lo tomas o lo dejas? Son principios, abogado, principios de derecho internacional privado, entonces. Y público también, porque acordate que puede haber aquí un componente estatal, entonces puede ser que también sean principios de derecho internacional público en el sentido de que el Estado también puede estar sujeto a esta ley, ¿verdad? Okay. Y puede ser que a alguien, algún extranjero, se le haya vulnerado de alguna forma un derecho y fundamentado en una normativa de esta ley o de cualquier otro cuerpo legislativo o cuerpo legal internacional quiera poderlo proteger, esa vulneración. El artículo 4 es muy importante porque nos define cuáles son los conceptos o los términos más importantes. Y el más importante de todo es el mensaje de datos. O sea, que está claro que esta es pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué es el mensaje de datos? Bueno, el mensaje de datos es cualquier información que se genera, que se envía, que se recibe, que se archiva o que se comunica por medios electrónicos. Por ejemplo, un correo electrónico. Por medios ópticos, por ejemplo, Bluetooth o similares. Bueno, lo que ustedes quieran, Dropbox, ¿cómo se llama? Por acceder a un link o descargar una información o descargar una aplicación o un archivo zip o un mensaje audiovisual o un audio nada más, no importa. Cualquier información que yo puedo generar, enviar, recibir, archivar o comunicar por medios ópticos, electrónicos o similares, se considera como un mensaje de datos. Y aquí nos introduce otro término importante que es el intercambio electrónico de datos, EDI. Ya en inglés, Electronic Data, creo que es Interchange, ¿verdad? El correo electrónico y cualquier otra que consiste en transmisión de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas. Aquí podríamos entonces incluir dentro del mensaje de datos la criptografía, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con blockchain, todo lo que tiene que ver con mensajes encriptados, también es un mensaje de datos. No se lee, ¿ya? No se lee utilizando el alfabeto o el abecedario, pero sí se lee utilizando otro tipo de lenguaje técnico como JavaScript o como cualquier otro lenguaje que tiene que ver con programación y con ingeniería en sistemas. O sea, no creamos que porque nosotros no lo podemos leer, no es un mensaje. Normalmente cuando nos mandan un link, hay una dirección HTTP y luego hay un link que tiene un montón de letras complejas, con guiones, con esto, con arrobas, con asteriscos, con puntos, con guiones, con guión alto, guión bajo, guión medio. Hey, eso también es un mensaje de datos. Yo no lo puedo leer, pero contiene información. Así es que no nos bloqueemos. Eso también es información. Y sobre todo, ahora que tenemos tanta data encriptada, ¿verdad? Por temas de seguridad de la información, esto ocurre mucho, ¿ya? Puede ser que yo solo tengo un hipervínculo. Bueno, eso es un mensaje de datos también. ¿Qué es la actividad comercial? Bueno, entonces volteemos a ver al comerciante que va a realizar una actividad que va a involucrar mensaje de datos. Bueno, actividad comercial es cualquier cosa de índole comercial, sea o no contractual, o sea que puede ser contractual o extracontractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Por ejemplo, cuando ustedes compran un almuerzo a través de una plataforma electrónica de Hugo, eso es una actividad comercial, ¿ya? Porque estamos realizando un acto de comercio de forma masiva entre un comerciante y un no comerciante, ¿ya? Y se están intercambiando mercancías. Entonces se configura el acto de comercio, la actividad comercial. Esa que podría ser un trueque tan tradicional como entrega del inmueble con la representación de la escritura, porque así es en Honduras, la tradición se configura con la entrega de la escritura pública. Bueno, así como también yo puedo
configurar una compraventa de un vehículo con la entrega del vehículo, la entrega de la cosa, dice la legislación civil. Bueno, en esa misma característica de yo te lo doy aquí, es yo te lo envío como mensaje de datos. ¿Ya? Yo puedo aceptar la contratación a través de mensaje de datos. Algunos tipos de contratos. Por eso dice contractuales o extracontractuales. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, y aquí la ley hace una explicación, una excepción a que no se limita, ¿verdad? Que es algo que yo siempre recomiendo poner en una ley cuando van a hacer una enumeración, es no limitarla, porque puede ser que surjan otras que no estén ahí enumeradas. Toda operación de comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios. Cuando yo compro un bien o un servicio, les decía su almuerzo, por ejemplo, a través de una plataforma virtual. Acuerdos de distribución. Ya hemos hablado de los acuerdos de distribución de marcas, por ejemplo, de cosméticos, de productos alimenticios, de vehículos, de marcas de todo tipo. Ya gente que no está en Honduras, pero necesita vender en Honduras. Entonces necesita quien le distribuya. Representación, similar a la distribución. Mandato comercial, similar también a la agencia. De adquisición de créditos con anticipos o facturas de arrendamiento de bienes de equipo con opción a compra. Esto normalmente lo conocemos como leasing y hay incluso leasing financiero. Construcción de obra. Miren qué interesante. Construcción de obra. Contratar la construcción de una obra de forma, no sé, virtual, a través de mensaje de datos. Habrá que ver qué obra. ¿Qué tal si yo te contrato la composición de una obra musical? No necesariamente tiene que ser una obra civil. Por eso dice una obra. Puede ser una obra de arte también. Consultorías, estas son muy regulares, ¿verdad? Sobre todo un abogado que no conoce a su cliente, que está en Alemania, ya, que le pide que le haga un trabajo y ese trabajo nunca va a tener papel, nunca voy a imprimir nada. Simple y sencillamente voy a hacer una opinión legal, la voy a hacer en la compu, la voy a convertir en PDF con mi firma, la voy a enviar a través de un mensaje de datos, él me va a hacer transferencias bancarias a mis cuentas para pagarme mi servicio y se acabó. De ingeniería también, parecido a los abogados. De concesión de licencias de inversión de financiación, de banca. ¿Cuánta contratación o actividad comercial no tienen los bancos de forma electrónica, verdad? ¿Cuántas transferencias se hacen? ¿Cuántos miles de millones de transferencias se hacen al día? ¿Ya? ¿Cuántas nuevas aperturas de cuentas? Ahora yo puedo aperturar una cuenta de forma remota desde mi celular. Yo puedo pedir un cheque de caja y ese cheque de caja nunca se mira. Nunca. Va a ser siempre un documento electrónico, ¿verdad? Con códigos QR, ¿cuánta cosa no se puede hacer? Suscribirse a una plataforma, darse de baja de una plataforma, adquirir un descuento, comprar un bien, comprar un servicio. Y luego dice de empresa conjunta, joint venture, ¿verdad? Empresa conjunta, joint venture. Otra forma de cooperación industrial o comercial sigue siendo joint venture. Transporte de mercancía, o sea, sobre todo esto. Por ejemplo, yo compro productos en el exterior, no sé, compro un container. Yo nunca voy a ver a mi contraparte en China, en Taiwán, en donde sea que estén, en Europa, en Londres, en Bristol. No lo voy a ver nunca. O de pasajeros por vía aérea. Nunca imprimo Antes usted andaba ahí su pasaporte y se le salía ahí el pasaje, ¿verdad? Y un cartón especial y tenía que imprimirse. Se acabó. Ahora, el pasaje aéreo lo ando en el celular. Ahí está, en el celular. ¿Ya? Y yo no necesito andar papel. Así lo compré, así lo utilicé y así lo deseché, el pasaje. Y también por la vía terrestre o marítima, no necesariamente aérea. Decíamos que en Electronic Data Interchange lo que básicamente es transmitir electrónicamente información de un sistema operativo. Yo no hubiera puesto computadora porque, ojo, la computadora es el hardware, es la carcasa. O sea, de un sistema operativo, debieron decir, a otro sistema operativo. Eso es el intercambio. Porque, ¿y qué pasa si es de un celular? Ya no es computadora. Entonces, eso está malo para mi criterio. Estando estructurada la información conforme a alguna norma técnica convenida al efecto. Claro, les decía yo lenguaje Java o lenguajes de diferente naturaleza que los programadores entienden, ¿verdad? Y que comprenden y que configuran.
Luego viene lo que yo diría es el segundo término más importante. El primero era mensaje de datos, ahora viene el segundo, que es ¿quién es el iniciador del mensaje de datos? Porque esa es la pregunta del millón. A mí me llega un correo electrónico de un contact center que está contratado, subcontratado, tercerizado para enviarme ese mensaje, o me llaman para darme ese mensaje. Ahora la pregunta es, ¿el iniciador entonces es el call center o es el comerciante en nombre de quien me está llamando el call center? Entonces aquí claramente la ley define que es toda persona que al tenor del mensaje, debió decir del mensaje de datos, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado. ¿Ya? Entonces aquí entra lo de los call centers. Cuando a mí me llega un correo que dice contact center no sé qué y es una producción de Diunsa, quien me está enviando, quien me está iniciando el mensaje no es el call center, es Diunsa. Es Diunsa. Por eso la responsabilidad de hacer las cosas bien. Si me mandan una promoción que no es correcta, entonces vamos a tener problemas y el call center va a meter a Diunsa en un problema. ¿Se fijan por qué veo lo de la ley de call centers pegada con la de comercio electrónico? Porque aquí te dicen, quiere aumentar el límite de su crédito, quiere contratar los servicios de SOS Total, quiere la póliza de seguro de vida no sé qué, quiere la tarjeta cashback no sé qué, conecta no sé cuánto. Esos son contratos electrónicos los que yo estoy haciendo. Nunca ya no va a venir el muchacho en moto a traerme las cosas para que yo las firme. Ya no va a ser así. Sí me va a traer la tarjeta, el plástico, pero no necesito firmar. Vamos a ver cuáles son las formas también de aceptación que hay. Entonces, el iniciador es el dueño del mensaje de datos, ¿ya? Es el propietario de la información. No es el transmisor, no es el que ha enviado, no es el que sirvió de intermediario. No, es quien envía o genera el mensaje, ¿ya? Porque si está actuando a título de un intermediario, entonces ya no puede ser considerado que el call center es el iniciador porque está como intermediario. ¿Quién es el destinatario? El tercer término importante. Hombre, hay un iniciador, hay un mensaje de datos que se generó y hay un destinatario de ese mensaje de datos. Bueno, ¿quién es el destinatario del mensaje de datos? La persona a quien se le envió el mensaje. La persona designada por el iniciador. Entonces, cuando ustedes ven un correo electrónico, dice de para. Entonces, de es el iniciador, para es el destinatario. ¿No? Que no esté actuando a título de intermediario tampoco, ¿verdad? Porque es muy importante también que yo, si le estoy enviando el mensaje a Diunsa, no le puedo escribir el correo al contact center, salvo que el contact center sea contratado también para recibir reclamos, para recibir quejas, para recibir denuncias, en cuyo caso, cuando yo le envío ese mensaje, normalmente entonces se entiende que lo estoy destinando a el iniciador, que es Diunsa. Para fines del ejemplo, es Diunsa. ¿Y quién es el intermediario? Hombre, el que actúa por cuenta de otro. El que está contratado para solamente, como en la mesa de ping-pong o en la mesa o en la cancha de tenis, la malla. El que está en medio, que está viendo cómo pasa la información de un lado al otro y controla qué pasa y qué no. Eso es todo. Ese es el filtro. El intermediario es quien asume la responsabilidad, quien presta ese servicio y evidentemente se lucra de ese servicio. El call center y el BPO son intermediarios. Y el sistema de información, bueno, cualquier ecosistema. Ya aquí la ley deja abierta la posibilidad que sea cualquier sistema utilizado. Puede ser Hotmail, Gmail, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser Telegram, puede ser el sistema de mensajería SMS, puede ser mensajes encriptados, puede ser una nube, puede ser un Dropbox, puede ser un, bueno, lo que ustedes imaginen, puede ser iOS, puede ser Mac, puede ser Linux, puede ser lo que quieran. El capítulo 3 es muy importante para nosotros los abogados, porque siempre nos hacemos la pregunta, ¿cuánto vale jurídicamente el correo electrónico? ¿Cuánto vale ese mensaje que le mandó este fulano a este otro fulano ofreciéndole tal servicio? ¿Ya? Ofreciéndole tal comercio. ¿Cuánto vale jurídicamente? Entonces, claro, es muy importante para todos determinar cuánto vale y cómo puede tener peso probatorio a la hora de llevarlo como prueba en juicio. ¿Verdad? Porque sobre todo eso es lo que nos interesa a nosotros los abogados, ¿verdad? Tengo un cliente que dice que contrató con
con tal empresa y lo que me enseña son correos electrónicos. Bueno, ¿cuánto vale eso? ¿Qué puedo hacer con esos correos electrónicos? Aquí vamos a ver. Entonces, el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos llega al punto de que le reconoce efectos jurídicos y dice validez o fuerza probatoria. O sea, el hecho de que el mensaje de datos se haya configurado y que existe, supone que es jurídico, válido y que tiene fuerza probatoria. Y que toda la información que se envió dentro del mensaje de datos, ¿ya?, va a poder ser objeto de efectos jurídicos, validez y fuerza probatoria. O sea, que si yo ahí estoy prometiendo dar algo, esa es una promesa que yo estoy escribiendo en papel, ¿ya? Hace las veces de un documento probatorio, como cuando ustedes proponen un medio de prueba documental, ¿ya? Lo único es que cuando lo propongan ya no se va a llamar medio de prueba documental, sino que se va a llamar medio probatorio que permite la tecnología moderna. O medio digital. Hay muchos abogados que dicen medio probatorio digital. Ya no va a ser documental, porque no está el documento. No deja de ser un documento, pero tradicionalmente la definición de documental es papeles, ¿ya? O sea, materiales. Así como la información que figura en el mensaje de datos en forma de remisión. Ay, los attachments. Sí, dígame. ¿Y cómo se comprueba ¿cómo que se llama? Ya vamos a llegar a ver los elementos. Que esté auténtico, pues. Ok. Ajá, ya vamos a llegar a ver los elementos, claro. Y ahí es donde radica si vos querés utilizar el correo electrónico y podés utilizarlo o no. Y aquí también ustedes van a aprender a cuestionar la validez y la fuerza probatoria de ciertos correos electrónicos que ya vamos a ver que no todos cumplen con la cuota. Entonces, dice el segundo párrafo, y es muy importante, el tema de que hay ciertas disposiciones constitucionales o garantías constitucionales que no podemos dejar de ver. Por ejemplo, el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Hoy se está ventilando un asunto privado que ya se volvió público de una diputada o candidata a diputada del Partido Liberal con un militante de ahora el Partido Salvador de Honduras, pero que antes era militante de los liberales y que iba en la fórmula de regidores de uno de los candidatos o algo así. Entonces, ¿hasta dónde llega el límite del derecho a la privacidad, a las comunicaciones y acceso a la información personal? ¿Verdad? ¿Hasta dónde yo mismo permito que llegue esa posibilidad de publicitar y de perder el privilegio y la confidencialidad? O sea, yo doy esos accesos, yo doy esos permisos. Cuando yo suscribo una cuenta de Facebook, yo doy esos permisos para que todas mis fotografías ya no sean mías. Entonces, esa fotografía que es un mensaje de datos, que tiene un gesto de mío y de mi familia y que tiene ahí fotos de infantes o personas en ropa tal vez no adecuada para hacerlo público o en una condición de salud no adecuada o cosas muy violentas o cosas muy vulgares. Todas esas cosas en las que influye el tema de la privacidad y a la buena imagen personal, si bien son garantías constitucionales, hay que analizar a dónde está el breach, a dónde está el punto de quiebre, ¿verdad? Entonces, cuando he sido yo quien he dado el consentimiento para que se pueda utilizar por terceros, entonces tal vez es que yo no leí los terms and conditions, ¿verdad? Cuando le di clic a aceptar. Dígame. Y en el caso de que yo decida grabar una llamada sin el consentimiento de la otra persona a la que yo estoy llamando, ahí no configura como una violación a un derecho privado, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, ahí ya tendríamos que irnos a otra ley, porque ya no necesariamente es un mensaje de datos. Ojo, el mensaje de datos tiene un iniciador y un destinatario. En este caso que tú me estás planteando, donde tú estás grabando, el iniciador no te está enviando nada. Tú estás generando esa información. ¿Ya? Entonces, si la forma en la que tú has generado la información es ilegal, evidentemente no se configura la definición de mensaje de datos y aunque tú lo puedas enviar, si bien es cierto, es un mensaje de datos entre Diego y Juan Diego, ese contenido del mensaje de datos se obtuvo de forma irregular y eso puede ser objeto de cuestionamientos. Porque hay también un derecho a la privacidad de las comunicaciones, salvo que, como les decía yo, la ley de escuchas telefónicas
¿verdad? La ley que permite la intervención de llamadas, que ya lo vimos y que sabemos que todos estamos siendo escuchados por razones de seguridad y porque en este país lo que impera es el delito, la práctica penal, delictiva, criminal, y por lo tanto las autoridades tienen derecho a estarnos escuchando y todo el tiempo hay alguien que está oyéndonos para ver si decimos palabras claves como narcotráfico, como narcomenudeo, como marihuana, cocaína, amapola. Ya me van a empezar a llamar a mí por tantas cosas que he dicho hoy. Entonces, claro, cuando uno tiene todo ese tipo de pláticas constantes, evidentemente lo pueden pinchar, ¿verdad? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta en cuanto a las últimas dos líneas del artículo 5, de la primer párrafo. Sí. Que dice, así como la información que figura en el mensaje de datos en forma de remisión. ¿A qué se refiere con forma de remisión? Es el attachment, ¿verdad? Es el attachment. O sea, a veces el mensaje de datos trae más información que viene y que figura o no en el mensaje de datos. O sea, cuando yo solamente te pongo un documento adjunto y no te pongo nada, entonces el texto va en blanco, pero yo te estoy enviando un mensaje. O cuando va encriptado, yo no te estoy diciendo, hey, Santa María, aquí te estoy mandando tal cosa. No, solo te lo doy, te lo mando, ¿ya? Te mando la información. Bueno, esa es una forma de remisión. O sea, solo lo mandaste. No me dijiste nada, no me saludaste, no me explicaste, pero lo mandaste. Entonces, eso sigue siendo un mensaje de datos. Y tiene plena fuerza, efecto y validez jurídica. O sea que abarca la información, ya sea en el correo o lo que también esté incluido en el correo. Así es. Ese es justamente lo que te está diciendo. Entonces, ahí le puedes poner adjuntos, ¿verdad? O attachments, para saber a qué me refiero o a qué se refiere el legislador con, así como la información que figura en forma de remisión. O sea, todo lo que viene enviado. Si, por ejemplo, viene abajo una firma, si, por ejemplo, viene una imagen, si viene una, cualquier archivo adjunto, un audio, lo que sea, ¿verdad? Un PIN, un código, cualquier cosa, eso forma parte del mensaje, no puede ir incompleto. Entonces, a veces sucede, y a mí me sucedió mucho, que yo he tenido que llevar objeciones de medios probatorios que no traen el attachment. Entonces, el abogado de la contraparte o la abogada me presentan el correo, pero no me traen el attachment. Entonces, ahí lo que se da o lo que se configura es un error ya lo vamos a ver, pero no quiero que mi cerebro me falle, de integridad. Es un defecto de integridad. Entonces yo, señoría, objeto ese medio de prueba en virtud de que el correo electrónico que ha sido allegado al proceso evidentemente contiene unos datos adjuntos que no han sido aportados, por lo cual el medio probatorio se vuelve, no sé, podríamos calificarlo de lo que sea que se vuelva, ¿verdad? Se vuelve innecesario, se vuelve inútil, se vuelve impertinente, como ustedes quieran objetar el medio de prueba. El tribunal, evidentemente, recibe esa alegación y recibe esa objeción y le dice a la contraparte, este medio probatorio no se puede admitir en virtud de que viene incompleto, no cumple con los requisitos de integridad y por lo tanto el tribunal no puede valorarlo. Para poder ser objeto de valoración probatoria, usted tiene que acreditar toda la documentación de forma íntegra. ¿Ya? Y te ganaste ahí una objeción, porque no venía íntegro el mensaje de datos. Entonces, sucede mucho, pero hay que saber de esta ley para poderlo decir, ¿verdad? Por eso es importante que podamos conocer este tipo de leyes. El mensaje escrito, cuando la ley requiere que la información conste por escrito, la ley te está diciendo, este requisito sí se puede satisfacer con un mensaje de datos. Por ejemplo, cuando en un contrato dice que no valdrá la notificación si se hace a un correo electrónico que ha sido modificado, si esa modificación no fue previamente informada por escrito. Previamente informada por escrito. ¿Ya? Y yo acabo de hacer ahorita un contrato. Justamente un contrato a donde dice eso. Y entonces, claro, yo digo, bueno, cuando yo me cambie de domicilio, cuando yo me cambie de correo electrónico, yo
tengo que notificarle a la otra parte por escrito. Esto significa que yo tengo que hacer una carta, meterla en un sobre, después llevarla a una empresa de courier, que la lleven a otro país, que la monten en el avión, que la lleven en el avión de Castaway, que se caiga el avión en el mar y nunca llegue la notificación. No, eso no significa. Significa que cuando tienes que hacerlo por escrito, puede ser que el mensaje de datos sirva. ¿Ya? Y esto es antes de la pandemia, esta ley. Y miren qué bien, tenemos la posibilidad de cumplimentar ese requisito de forma satisfactoria con un mensaje de datos. Ahora, tiene que ser accesible para ulterior consulta. ¿Qué tal si ustedes me dicen a mí, no, fíjese, abogado, que es que ese correo electrónico ya está, desapareció? Entonces, si no hay posibilidad de que yo pueda verificar la integridad, consultar que el documento en efecto existe, porque, ojo, no es un documento de carne y hueso, ¿ya? O de fibra y papel, no. No es un documento de fibra y papel. Es un documento en forma de mensaje de datos. Si yo ya lo borré y ya no tengo la manera de confirmar que existe, entonces evidentemente aquí lo que sucede es que ya no se cumplen los requisitos, que ya vamos a verlos, para considerar que es original, que está en el artículo 8. Entonces, ustedes me dirán, pero entonces es muy fácil. Mi contraparte lo que va a hacer es que de manera maliciosa va a cerrar su cuenta de correo, va a borrar todo de la computadora y se acabó. No. Acordémonos que el mensaje tiene iniciador, destinatario e intermediario. Yo al tribunal le puedo proponer cualquiera de los tres. Yo puede ser que si el iniciador es mi contraparte en juicio y él no quiere prestar la colaboración y no quiere traer su celular al juicio, o no quiere traer su dispositivo, su hardware, donde almacena su correo electrónico, tablet, computadora, de escritorio, portátil, lo que sea, eso no significa que yo no lo puedo probar, porque yo soy el destinatario. Y yo tengo ese mismo correo electrónico a donde puedo confirmar que eso llegó a mi correo electrónico. Ahora, si los dos lo borraron, entonces no existe, pues. Salvo que podamos ir con un experto o especialista que pueda encontrar eso en una nube o en lo que sea. Ahora que hay todos los OneDrives, que hay los Dropbox y que hay los Google Drives y que hay los iClouds, bueno, puede ser que esa vaina quede ahí flotando. Habrá que contratar al especialista. Tiene que ser posible consultar el documento. Si no, no tiene valor probatorio. Abogado, entonces esto de que se refiere a lo de mensaje escrito, es de que si la ley pide que se presenten papel y lápiz, por así decirlo, yo puedo llevar una captura de pantalla de un correo y con eso consta. Permitime. Sí. Sí, permitime, que cayó una llamada de cable color y he tenido problemas de internet. Mira, la captura, de nuevo, solo es una foto. Entonces, si vos me propones ese medio probatorio como una imagen, ¿ok? Bueno, habrá que ver qué tipo de valoración le voy a dar yo a una imagen, Santa María. Porque la realidad es que la imagen no tiene el mismo valor probatorio que un mensaje de datos. Ahora, si vos no tenés la forma de verificarlo, pero tampoco la otra parte crees que sepa sobre esta ley, vos te la puedes jugar y puede ser que el tribunal te lo admita y te le dé valor probatorio al documento. Nadie te lo prohíbe. Pero la realidad es que la imagen puede ser modificable. La imagen puede ser editable. Al punto de que ustedes hoy por hoy tienen un montón de memes en sus celulares o un montón de GIFs a donde lo que hay ahí es una suplantación de una imagen por otra, y a donde sale Juan Orlando haciendo algo que en realidad no hizo, pero que a alguien que sabe mucho de diseño gráfico lo puso a hacer. Entonces, o sea, y yo digo Juan Orlando, pero también tengo de Xiomara, tengo de Mel, tengo de ¿cómo se llama el liberal? De Yanni, tengo de todo, ¿verdad? O sea, haciendo cualquier tipo de animaladas, ¿verdad? Tengo uno de
de Juan Orlando cortando unas líneas de coca ahí y eso, y uno dice, bueno, ¿y el presidente hace eso? Bueno, no, pero hubo un diseñador gráfico que logró que lo hiciera, por lo menos en imagen. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? No, la imagen no tiene pleno valor probatorio. Ok, Si yo fuera el tribunal... Lo que no me queda claro es las primeras 3 líneas, por así decirlo, que requiera que la información conste por escrito. ¿A qué se refiere con que conste por escrito? Ya te lo dijo la siguiente línea. O sea, el requisito se satisface con el mensaje de datos. Y ya dijimos que el mensaje de datos es cualquier mensaje que está en un sistema operativo, que fue iniciado por alguien, que fue recibido o destinado a alguien y que tuvo tal vez un intermediario, que pudo haber sido la plataforma WhatsApp. Entonces, si tú me puedes mostrar ese mensaje y la fuente de ese mensaje que demuestra que está íntegro, perfecto. Pero el screenshot, eso no es suficiente. Entonces, ¿cuál sería un medio suficiente para el juez, por así decirlo, un medio probatorio legal? Me vas a llevar el dispositivo el día de la audiencia que vamos a evacuar el medio de prueba, y ese día yo voy a entrar como tribunal a ver que efectivamente eso está en la red, eso está en el Facebook, eso es una imagen que está ahí o que es una página web que sí existe. O sea, directamente yo le llevo mi computadora, por así decirlo, y le digo, mire, señor juez, aquí está la cuenta de correo, tal y tal cosa. Así se evacúa. Efectivamente, yo tuve un arbitraje, por ejemplo, en el que sucedió lo siguiente. Miren qué interesante. Váyanse al artículo 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Vamos a irnos al artículo Ley de Procedimiento Administrativo. Abogado. Dígame. Disculpe, ¿y cuál sería la diferencia entonces en el caso en que yo le lleve mi aparato a que yo le mande una imagen? Porque la imagen igual va a estar photoshopeada en mi aparato versus a la imagen. Estoy contento de su participación, Giovanna. Es que realmente hay mucho ruido aquí, me tengo que venir a cerrar sí, el baño yo para... sé. Yo sé que sí, no hay problema. Mire, la diferencia es grandísima. O sea, si usted no me lleva a mí, a la fuente de la información como iniciadora, como destinataria o como intermediaria, ese mensaje de datos para mí no tiene valor probatorio, porque yo no puedo confirmar la integridad del mensaje. Entonces, por ejemplo, usted puede agarrar un correo electrónico. Voy a abrir mi correo electrónico. Entonces, usted va a agarrar este correo electrónico, ¿cierto? ¿Lo está viendo? Sí, pero yo me refería, por ejemplo, en el supuesto de usted lo va a poner, mire, y usted lo va a poner aquí, en este adjunto. Entonces, cuando el juez recibe el documento, esto es lo que está impreso, un pasaporte con un sello de entrada al país, ¿ok? Y aquí claramente el juez va a poder ver que el iniciador de este correo es gerardoj.guillén@gmail y va a poder ver que el destinatario es Juan Diego. Vamos a ver si aquí sale. Pero ¿cómo se comprueba que esa imagen que yo estoy usando como attachment no está Photoshop también? ¿O no está manipulada también? No, porque es que el medio de prueba es este mensaje de datos y lo que el mensaje contiene. Si esta foto que me mandó aquí Curtis no es de Curtis y es de otra persona, bueno, habrá que ver qué es lo que yo estoy probando. Sí, depende del contexto. Hay que ver cuál es el contexto del medio probatorio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si lo que yo estoy enviando en adjunto es un documento que el tribunal tiene que verificar su valor probatorio, el tribunal va a querer ver este pasaporte con este número y va a querer verificar que existe y que no es un fotomontaje, que esta persona existe, que tiene este pasaporte, que fue emitido, que tiene todo. Entonces ya nos vamos a otro medio probatorio, ya no es un medio probatorio tecnológico, ya es un medio probatorio documental, público, por cierto, porque el pasaporte es un documento público. Ya no es el medio probatorio tecnológico. Ojo, yo como medio probatorio tecnológico lo que quiero probar es algo que está en un soporte de mensaje de datos. Es un audio. ¿Cómo le llevo yo al juez como medio probatorio documental un audio?
no puedo. ¿Cómo le llevo un video y le digo, se propone medio probatorio documental, video? Me va a decir, y usted es idiota, me va a decir. ¿Cómo me va a decir que es documental si lo que me trae es un video? Se lo deniego, ¿ya? Por improcedente. Porque no procede. Entonces, la ley lo que me está dando es la posibilidad de proponer como medios de prueba mensajes de datos. Eso no existía antes. Eso no existía antes de este año, 2015. No había una ley en Honduras que nos permitiera eso. Entonces yo, si mi medio probatorio es esto es lo que el juez va a tener que ver. Y el juez va a tener que en la audiencia poder darle doble clic y poder agarrar lo que tiene en la mano impreso y confrontarlo con lo que tiene aquí en la pantalla. Y puede ver si fue modificado. Podemos traer un técnico especialista que verifique si fue modificado, porque yo aquí en el reenvío yo le puedo cambiar la hora. Yo le puedo poner que esto fue a las 4:50. Ejemplo. En el reenvío. Yo lo puedo cambiar. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cosas yo las puedo modificar. Y de eso queda registro. Entonces, les contaba acerca del ejemplo. ¿A dónde estábamos? Aquí. Y les decía el artículo, bueno, necesito la que está reformada. No sé si estará aquí. Es que no tengo bajado todo legal, pero bueno, vamos a ver si. ¿Alguien tiene el artículo ya 88 a mano? Entonces nos vamos a ir aquí a administrativo. Ley de procedimiento. Acá. Nos vamos a ir al 88. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, dice... Sí, pero no está la reforma. Yo necesito la reforma. No me sirve esto. El artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo reformada, lo que permite es, aquí está, es que yo notifique a los contratistas. ¿Y esto de qué país es, hombre? Qué problema, hombre. Abogado, es la que permite la notificación electrónica. Correcto, pero quería leerla, pero bueno, no la voy a encontrar y no voy a seguir perdiendo el tiempo. Entonces, nos permite hacer notificaciones como Estado. O sea, el Estado puede hacer notificaciones electrónicas acerca de sus propias resoluciones, ¿ya? Pero se exigen ciertos requisitos específicos. Pero lo importante, el ejemplo que les quiero dar es, uno de los medios probatorios más importantes de este juicio era si se había notificado o no se había notificado la resolución. El correo electrónico del contratista que estaba en el contrato terminaba .es, no terminaba .com. Y la Secretaría de Estado que notificó esa resolución lo notificó a un .com. Entonces, para yo poder verificar que era .es o .com, evidentemente yo necesitaba verificar a cuál se había enviado, porque evidentemente no había destinatario, porque el correo no existía. Entonces yo sabía, por ejemplo, que si la Secretaría de Estado no prestaba la colaboración para poder determinar eso, evidentemente yo no iba a poder determinar si el mensaje de datos había llegado o no. Esta Secretaría de Estado sí colaboró. Inicialmente lo que me habían llevado era solo el impreso, el documento impreso, a donde se podía visualizar la dirección. Solo se veía, así como vieron ustedes mi correo, solo decía Juan Diego. Tenías que hacer esto para poder encontrar
tenías que hacer esto para poder saber quién es Juan Diego. Ahí solo dice Juan Diego. Pero yo no sé si me lo mandaste al correo correcto. Mi correo es juanlacayo@hotmail.com, pero hay otro que podría ser Yahoo, hay otro que puede ser Gmail, hay otro que puede ser... Entonces, ¿cómo puedo saber eso? Solo si puedo o entrar al correo del destinatario que sí lo recibió, porque iba correcto, o al correo del iniciador. Entonces, evidentemente aquí, si no tenés uno de los dos accesos, el medio probatorio, el tribunal lo va a tener que valorar como lo que es, un medio probatorio incompleto, que no me dice la realidad de las cosas. Claro, en este caso nosotros le dijimos a la secretaría, tráigame ese correo. Entonces llegó la persona de secretaría que se encarga de enviar los correos, llegó con un sistema de computadora o accedió desde la nuestra o de la Cámara de Comercio, entró desde ahí a su correo y efectivamente vimos los correos que habían sido enviados en ese año y efectivamente aparecía que lo había enviado a .com, no a .es, con lo cual la notificación fue defectuosa. Ya, ese era el valor probatorio que quería la parte, decir, nunca me llegó el correo. Ahora, luego el tribunal pudo valorar con otras pruebas que aunque no le había sido enviado el correo electrónico, el que había presentado como medio probatorio la resolución en el juicio había sido el contratista. Entonces, ¿cómo me dices que no te enteraste si el que trajo el medio probatorio aquí al expediente fuiste tú mismo? Entonces, sí te enteraste. Lo que pasa es que no te gustó lo que te dijeron porque te resolvieron el contrato. Al final, la Secretaría de Estado ganó ese juicio, ¿verdad? Terminó ganando ese juicio porque aunque hicieron todo con las patas, ¿verdad? Notificaron mal, hicieron todo muy mal. Al final lo hizo peor el contratista. Entonces, bueno, al final el culpable de que la obra no había sido entregada en tiempo y forma y con las especificaciones técnicas que requería, no era culpa de un correo electrónico. O sea, no era culpa, no, el fondo del litigio era, hey, no terminaste la obra o no la hiciste bien. Así que, por favor, no me vengas con cuentos. Y ahí el Estado ganó ese juicio, ¿verdad? Para aquellos que piensan que el Estado pierde todos sus arbitrajes, no es así. En ese caso le dimos la razón al Estado. Es más, condenamos en costas al demandante y le dijimos, mira, además le vas a pagar los honorarios al Estado por lo que gastó en esos abogados que contrató, ¿ya? Porque no tenía necesidad de defenderse de este juicio que tú le incoaste. Así es que son casos interesantes, ¿verdad? Que vale la pena estudiar más a detalle, pero no hay tiempo para eso. Lo importante entonces es que tenga accesibilidad para ulterior consulta, ¿ok? Luego el tema de la firma. El tema de la firma, cuando uno dice que el documento requiere firma, evidentemente aquí hay muchísimas posibilidades, ¿verdad? Y sobre todo, esas posibilidades las tendríamos que ver en el decreto 33/2020. Es un decreto que se aprobó con motivo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ustedes lo van a encontrar en la semana 8 y van a ver que las consideraciones de este decreto, que es un decreto bastante extenso, yo solo les envié la sección que nos interesa para la clase, pero básicamente hay ciertas consideraciones que están ahí subrayadas, sobre todo lo que tiene que ver con crear mecanismos electrónicos, ¿verdad? Conectividad, tecnologías de la información y las comunicaciones TICs, todo lo que tiene que ver con acceso a la información, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con facilitar el comercio, con alivio, con soluciones, métodos anticuados, tecnología, evitar mayores niveles de exposición, facilitar la interacción del gobierno y sus entidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorro del tiempo, ahorro de recursos, etcétera. Y luego nos vamos a la parte que nos importa, ¿verdad? Que es el artículo, que son los artículos 26 y 40, ¿verdad? 26 y 40. El 26 reforma dos artículos, perdón, no es el 26, es el 38. No es el 7 y el 27. Correcto, del decreto son los artículos 38 y 40, el 38 reforma 2, el 7 y 27 de la ley sobre firmas electrónicas. Correcto. Pero es el artículo 38 de este decreto. ¿Ok?
Dentro del 38 se reforman 2 artículos que son de otra ley. ¿Ok? Entonces, para permitir la continuidad en el funcionamiento del Estado y las entidades privadas que prestan servicios esenciales para la economía sin causar exposición innecesaria, deben tomarse las siguientes medidas. Entonces aquí, básicamente, lo que está sucediendo es que se están incorporando nuevas formas de permitir que yo firme documentos. Entonces, el precedente es este artículo 7 que estamos viendo en pantalla. Cuando la ley requiere la firma de una persona, este requisito se puede satisfacer en relación con un mensaje de datos, 1, si utiliza un método para identificar a la persona, o para indicar que la persona aprueba la información y que figura en el mensaje de datos. Y si el método es fiable, como sea apropiado para los fines que generó o comunicó el mensaje de datos a la luz de las circunstancias. Esta redacción es una redacción bien general, pero ahora sí que la ley de firmas electrónicas, ya que es una ley anterior al 2015, ya reformada, establece más posibilidades. Entonces habla de la posibilidad de tener firma electrónica avanzada, habla de la posibilidad de tener híbrido de tecnologías basados en infraestructura de llave pública o Public Key Access, firmas biométricas, puede ser con los ojos, puede ser con la voz, puede ser un código, ¿verdad? Puede ser un reconocimiento facial, puede ser firma electrónica en una nube, puede ser que haya una bolsa, le llaman, o un pool de firmas electrónicas y cada uno de nosotros tiene un código, entonces eso se llama un doble verificación, un método de doble verificación, que es primero pongo la imagen y luego si digito el código que solo llega a mi celular, al número telefónico que yo he dicho o al correo electrónico mío que yo he puesto, entonces con eso se configura la doble seguridad y aparece la imagen definitivamente. O puede ser, esas son las de doble factor, o puede ser el sistema biométrico incluyendo medios fotográficos, o sea, puede ser que yo, por ejemplo, tenga mi cédula de identidad, me tome una foto en tiempo real, se configura el tiempo, el momento, el minuto en el que he hecho la llamada, ve la fotografía y luego lo envío desde mi dispositivo celular con mi usuario de WhatsApp. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me podrían decir, mire, usted puede ser que sea el hermano o la hermana o el esposo o la esposa o el enemigo que le ha robado el celular y que está hablando detrás de la pantalla si no es la persona que en realidad está adquiriendo ese contrato o esa obligación. Entonces, para poder comprobar eso, por favor, tómese una foto sujetando su cédula de identidad y esa foto se la va a tomar hoy, a esta hora, las 2:06 p.m. del día 08 del 09 del 2021. Bueno, esos son mecanismos, ¿verdad? Y luego abre la puerta para que diga otras que puedan irse desarrollando según el avance de las tecnologías. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, ese artículo 7 lo tienen que leer a la luz del artículo 7 reformado de la Ley sobre Firmas Electrónicas. Se me está acabando el tiempo, jóvenes, entonces, básicamente, lo que quiero decir es sobre el último párrafo del artículo 7 reformado de la Ley de Firmas Electrónicas. Ahí le abre la puerta a que también las instituciones del Estado puedan hacer esto. Y esto evidentemente es simplificación administrativa al máximo. El hecho de que ya pueda haber gobierno digital, que ya pueda haber resoluciones digitales, es muy importante, ¿verdad? Al punto de que hoy por hoy, si ustedes ven los registros que hace el Instituto de la Propiedad en sus diferentes centros asociados, por ejemplo, el de la Cámara de Comercio, todos tienen firma digital, ¿verdad? Todos tienen firma digital, todo lo puedo verificar, todo lo puedo visualizar desde el internet, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo quisiera ver la sociedad de Curtis, yo agarro la matrícula registral, ¿ok? Agarro la matrícula registral de este gallo, me voy a la página de la cámara, ¿ok? Y aquí ustedes van a ver que efectivamente en el registro mercantil, cuando yo consulto la matrícula de este comerciante, yo puedo ver la copia digitalizada de su escritura constitutiva, todo esto en tiempo real, y miren, firma digital, ¿verdad? Entonces, la abogada Johanna Vanessa Bustillo Sierra, en su condición de registradora mercantil, que ha estampado el 6 de septiembre del 2021 esta firma, lo ha hecho siguiendo un sistema que tiene que ver con
firmas electrónicas, además de que hay una posibilidad de verificarlo con un código QR. Eso, mis queridos y mis queridas, está previsto en el último párrafo del artículo 7, ya que las instituciones del Estado pueden utilizar medios de identificación confiables y de sistemas de firma aparte de la firma electrónica avanzada. ¿Para qué? Para todas sus actuaciones, ¿verdad? Y aquí podríamos ver registros marcarios, los podría llevar también a ver sitio web de gobierno digital. Nos podemos ir al gobierno digital y en el gobierno digital van a encontrar ustedes también la posibilidad de tener las auténticas y las apostillas y todos los documentos que ustedes gestionan como abogados de forma digital. Yo ya no tengo que ir a Relaciones Exteriores para poder obtener la autorización de una traducción o de una auténtica que viene del exterior. Bueno, tengo que poner aquí mis datos, pero vamos a buscar aquí una apostilla. Vamos a ver con quién tengo una apostilla aquí. Bueno, voy a poner más fácil aquí solo apostille. No está, no, porque este está en... No, mejor un translation. Ay, hombre, yo lo que quiero es... Aquí. Esta. Miren, este es un documento completamente digital. Y aquí dice que fue firmado digitalmente por Juan Fernando Zelaya Navarro, que es el jefe de traducción, Head of Translation Office, y este sello también es digital. Entonces, este documento es completamente digital. De aquí no hay nada impreso. Yo hice la traducción, que es esta. Yo la hice sin el sellito de traducción oficial, que es la guacamaya en color azul. Y luego, cuando el licenciado Juan Fernando me la aprobó, me le puso ese sellito en todas las hojas. ¿Ok? Y ya con eso queda la traducción completamente autorizada. ¿Ok? Y así van a ir viendo ustedes diferentes documentos. ¿Ya? Yo lo preparo en Word, lo mando en Word y ellos me lo convierten a PDF y ya le ponen esto. Yo esto no lo puedo copiar, no puedo quitar esta firma. Miren, no puedo hacer nada. Nada puedo hacer. ¿Por qué? Porque este es un documento que tiene seguridad. ¿Ok? Bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. Nos vamos a chequear mañana para que sigamos viendo algunos temas de esta ley, ¿verdad? Que es una ley muy interesante, que vale la pena explorarla. Y bueno, nos chequeamos mañana. Buenas tardes, abogado. Gracias.